Perfecto. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es el Windows Subsystem for Linux. Básicamente es cómo podemos tener una distribución de Linux corriendo en nuestro Windows 10 nativamente. Antes que nada, hablar que los prerequisitos para el WSL1 y WSL2 son que tengamos la versión de Windows del build 2026.2 hacia arriba. Esta versión es del año antepasado, si no me recuerdo mal, o pasado. Así que lo más probable es que ya la tengan, no es un problema. Y la segunda cosa es que activen la virtualización de su microprocesador. Si nunca han hecho esto, me imagino que sí, porque han tenido máquinas virtuales abiertas en su computadora. Solamente tienen que irse a su BIOS o a su UEFI y activarlo. Tiene un nombre diferente para Intel y un nombre diferente para AMD. Para Intel se llama Hyper-V y para AMD no me recuerdo el nombre. Igual si tienen otra cosa, ¿verdad? Tiene otro nombre. Vaya. Básicamente la instalación de WSL es súper sencilla. Necesitamos activar la herramienta. Podemos hacerlo de la manera simplificada o de la manera manual. Tenemos que instalar la distribución que nos interese y por último tenemos que configurar esa distribución. Aquí si le dan en WSL, les he dejado el tutorial básico de cómo instalarlo. Es una página de Windows, literalmente les explica exactamente las dos maneras que les digo. Pueden hacerlo en la versión simplificada. A mí, cuando lo instalé, que todavía existía WSL1 nada más, no me funcionó la versión simplificada, sino que tuve que instalarlo a pata. Pero es súper sencillo de todos modos. O sea, solo son unos cuantos pasos, tenemos que activar unas cuantas cosas. Así que se los dejo. Eh, lo prueban si es que no lo tienen ya instalado, ¿verdad? Ok, vamos a continuar. ¿Cuáles son las distribuciones disponibles para WSL? Son cuatro. En específico es Ubuntu 18.04, Ubuntu 20.04, OpenSUSE Lib 15.2 y Kali Linux. Yo les recomendaría que utilizaran Ubuntu 20.04, obviamente, que es lo más nuevo. Si tienen alguna aplicación que no se ha porteado de Ubuntu 18.04 a Ubuntu 20.04, pueden ocupar el 18.04. Incluso pueden tener varias distribuciones instaladas. Ya lo vamos a ir viendo. Quiero ver. Hablando ya del tema de la materia que nos interesa, ¿verdad? ¿Qué son las cosas que necesitamos para programar con WSL? Bueno, pues necesitamos cuatro cosas. Necesitamos un buen emulador de terminal, necesitamos familiarizarnos con la consola, necesitamos un buen editor de texto y por último necesitamos un Windows X Server. Vamos a ir viendo cada una de esas cosas paso a paso, ¿verdad? Lo primero, ¿cuáles emuladores de terminal nos podrían servir? El que yo les recomiendo ahorita, que es bastante bueno, es el Windows Terminal, porque integra las terminales de Windows, que son Command Line y que son PowerShell. Y también puedes tener, por ejemplo, todas tus distribuciones de WSL en la misma terminal. Te las puedes poner como pestaña, es bastante fluido. Igual acepta varios tipos de fuente, puedes ponerle paquetes de iconos, o sea, está bien interesante, la verdad. Pero si no les gusta tener cosas de Microsoft, pueden ocupar Kitty, que es una terminal que tiene renderización por GPU, o sea, es súper rápida, ese es el resumen. O pueden ocupar CMD como en los viejos tiempos. Y hay gente que le gusta usar esta cosa que se llama MOBA Extern, que ya vamos a regresar a esta cosa porque les voy a explicar que es un Windows X System, ¿sí? MOBA Extern es una terminal súper completa. A mí me parece muy, ¿cómo decirlo? Bloated sería la palabra quizás. Pero hay otra gente que le encanta porque lo hace todo y todo lo demás, ¿no? Pero de nuevo, yo les recomendaría Windows Terminal. Pero ahí cada quien vea. Chivo, lo siguiente sería conocer la consola, ¿verdad? Como les mencioné un poquito, súper así a lo lejos la vez pasada. Quizás lo primero que tienen que entender cuando vamos a utilizar Linux es entender el LFS, ¿verdad? Que es el Linux File System. Cómo comprende el sistema de Linux, el sistema de archivos. ¿A qué me refiero con esto? Es la estructura que tiene, ¿verdad? Que tenemos un directorio raíz, que es la pleca. De ahí tenemos carpetas en este directorio. Por ejemplo, si queremos ir a la carpeta del usuario,
En Windows sería algo como el número del disco, ¿verdad? Pleca users, pleca el nombre del usuario, pleca lo que querrá, ¿verdad? Ese es el directorio principal del usuario. Pues en Linux, ¿cómo sería? Sería pleca home, pleca el nombre del usuario, ¿verdad? Y así. Entonces, eso es como lo primero, ¿no? Que vayamos entendiendo dónde se están las cosas, ¿verdad? Dónde está la path ¿cómo se llama? De Linux, ¿verdad? Cómo podemos ir haciendo enlaces simbólicos si nunca lo han hecho. Por ejemplo, me imagino que alguna vez les ha pasado que han instalado un paquete y han tratado de correr ese paquete en la consola y no les ha funcionado, pues podemos hacerlo a pata, o sea, no es un problema, podemos hacer el enlace simbólico y agregarlo a nuestra pata. Quizás lo otro que tal vez alguna gente nunca ha tocado y son los tipos de shell que puedes tener en Linux. Por ejemplo, hay tres súper populares que son Bash, ZSH y Fish. Si alguna vez han utilizado Ubuntu, el que han utilizado es Bash. Si han utilizado, por ejemplo, macOS o han utilizado PopOS, el que han utilizado es ZSH. Y otro de los más populares se llama Fish. No sé si alguna vez lo han visto. Yo personalmente utilizo ZSH, pero sé que Fish es mejor, lo que pasa es que nunca he hecho el cambio. Justo en donde dice bash, ZSH o fish, les he dejado un artículo en donde pueden ver un poco las diferencias acerca de los tres shells. Si no saben qué es un Unix shell, también lo pueden leer aquí. No voy a entrar en ese detalle porque lo van a ver dentro de poco, si no me equivoco. Bueno, ahorita ya llevan los sistemas operativos, ¿no? Sí, ¿verdad? Confírmeme, please. Creería yo que sí. Pero bueno, básicamente el que yo les recomendaría es ZSH. Si se quieren aventurar, pueden ocupar Fish. La verdad, a mí no me gusta, pero ajá, cada quien lo suyo. De nuevo, se los dejo ahí. Ah, ok, ya le llevaron, perfecto. Pues ya sabrán que es POSIX compliant y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, quizás encuentren su shell que les guste. Igual, recuerden que cada vez que cambiamos de shell, los scripts que vamos a hacer para la shell son diferentes, a menos que los hagamos con el shebang, con el signo de exclamación, vea, pleca bin, pleca sh. Si hacemos eso, si estamos haciendo un script que es universal en todas las shell, si no lo estamos haciendo con la sintaxis de cada shell en específico. Si los he perdido con lo que les estoy diciendo, solo obsérvenlo, vean cuál les gusta, si no usen bash y ya. Lo tercero es enchular tu terminal, vea, cambiarle el esquema de colores. Ya estamos un poco avanzados en la carrera como para estar programando en un entorno que solo es en blanco y negro, vea. Pónganle diferentes esquemas de colores, cambien la letra, pónganle iconos especiales. Por ejemplo, en ZSH hay una cosa que se llama Oh My ZSH. Si lo han utilizado, es súper sencillito para cambiar, digamos, para cambiar cómo se ve tu ZSH. Por ejemplo, tenés diferentes temas, puedes ir cambiándolos, o sea, por ejemplo, este es súper común. No sé si han visto, por ejemplo, webinars en el que utilizan este y toda la gente pregunta en el chat como, ¿cuál es ese tema? ¿Qué está usando para su consola? Vea? O sea, todas estas cosas son bien, digamos, triviales, pero a la vez te ayudan como a no perderte en la consola, ¿no? Porque todos estos temas, por ejemplo, lo que tienen es que, digamos, tienen integraciones de que si te metes a un directorio que tiene Git, pues te muestran en qué branch estás y así, ¿no? Entonces es como bien interesante. Igual, si van a instalar Fish, también existe una extensión que se llama Oh My Fish, que te permite hacer lo mismo, voy a customizarlo súper sencillo. Eh, bueno, lo último quizás sería un File Manager para terminal, ya sea triple N o Ranger. Eso se los enseñé la vez pasada, pero lo vamos a volver a ver hoy. Básicamente lo que les quiero decir es que acostúmbrense a usar la consola como que fuera cualquier cosa, o sea, como que estuvieran usando el File Explorer de Windows, como que estuvieran usando cualquier interfaz gráfica. O sea, con que se sientan cómodos con ello, es como lo más importante, ¿no? Chivo. Eso sería lo segundo. Lo tercero quizás es encontrar tu editor de texto. O sea, ustedes saben que un editor de texto puede ser cualquier cosa, literalmente puede ser bloc de notas, puede ser Word sin casaca, se puede. Puede ser Visual Studio Code, puede ser que utilicen algo como NeoBeam, Space Emacs, o utilicen algo ya más cargado como un IDE, como por ejemplo IntelliJ o PyCharm. Pues sea el que sea que ocupen, por ejemplo, con WSL2, ahorita hay una integración súper buena con Visual Studio Code,
porque si vos estás dentro de la consola, puedes escribirle, por ejemplo, code y el nombre de un archivo y te lo abre. Sí, ya lo vamos a ir viendo. Ok, personalmente yo recomendaría Visual Studio Code o NeoBeam, el que les parezca mejor, la verdad. Chivo, vamos a lo último. ¿Qué es un Windows X Server? Pues básicamente es un sistema de ventanas que es común para sistemas operativos del tipo Unix, que fue desarrollado en el MIT para dotar de una interfaz gráfica a los sistemas Unix. Esto fue literalmente el inicio de lo que se conoce como interfaz gráfica o que conocemos ahora en Linux como los diferentes desktops que puedes tener, ¿sí? Pero más allá de eso, literalmente son las ventanas que vamos abriendo. Si se recuerdan cuando les mostré MOBA Extern, lo voy a volver a mostrar ahorita, teníamos estas ventanitas, ¿verdad? Pues estas ventanitas son ventanas de un Windows X Server, ¿sí? Literalmente esta ventana de acá. Básicamente es una API que le permite a la consola levantar interfaces gráficas que no sean directamente en la consola. No sé si alguna vez hayan utilizado esto. Quizás no, porque es como bien rebuscado, ¿no? En el sentido que, por ejemplo, si están utilizando Linux, ¿verdad? Como tal, ya tienen una interfaz gráfica, o sea, tienen un escritorio. Entonces, cuando levantan, por ejemplo, digamos que levantaran Xclock en su Ubuntu, lo que hace nada más es levantar una ventana de todas las que puede levantar en el sistema operativo. Pero en cambio, cuando tenemos una consola que solamente es la consola, necesitamos algo en específico que esté escuchando por esas peticiones de interfaces gráficas. No sé si los he perdido con lo que les estoy hablando hasta ahorita, me pueden preguntar en cualquier momento. Chivo, el que yo les recomiendo se llama VCX Server. Es gratis, lo pueden encontrar en SourceForge. Ahí les dejé el enlace si lo cliquean. Y una opción pagada es Xming. Yo diría que si tienen una versión gratis y una versión pagada, pues a quien hace su valoración, no. Pero bueno, ya entrando al tema, entonces ya hablando ya de lo que nos atañe, ¿qué es el WSL? ¿Qué es el Windows Subsystem for Linux? Básicamente, así en lo más básico que lo puedo definir yo, es que es una capa de compatibilidad entre el kernel de Linux y el kernel de Windows, ¿sí? Ahora, existen dos versiones, como ya lo mencioné. La versión uno fue la primera que se dio y fue como, digamos, revolucionaria en su momento. Fue en el 2019, 2018, si no me equivoco. En el 18 estuvo la prebeta, si no me equivoco. El WSL era un kernel modificado de Linux para que pudiera ser traducido a Windows NT kernel. Básicamente tenías un kernel, digamos, de Linux modificado que pudiera correr sobre una capa de compatibilidad y esa capa de compatibilidad pudiera decirle todas las llamadas de sistema que se hacían a, eh, al kernel de Windows, perdón. Ahora, esto funcionaba excelente, digamos, en ciertas maneras, pero tenía sus limitantes. Como era un kernel modificado, digamos que no todas las aplicaciones que corrían en Ubuntu podían correr en este kernel, por la simple y sencilla razón de que el kernel de Windows es diferente y entonces como habían modificado el kernel de Linux para tener solamente las mismas llamadas que el kernel de Windows, pues había problemas con ciertas cosas. Por ejemplo, el performance era tan bueno, habían ciertos binarios ELF64 que no se podían portear o ELF32 que no se podían portear. Así que lo que sucedió es que el año antepasado, en el 2019, a finales, salió la beta de WSL2, que tuvo a la comunidad muy emocionada, ¿no? Y por último, el año pasado salió la versión ya estable, la versión que podemos descargar de WSL2, que básicamente es una capa de compatibilidad que corre debajo de literalmente el verdadero kernel de Linux. O sea, estamos corriendo literalmente Ubuntu, básicamente una máquina virtual ligera de Ubuntu sobre una capa de compatibilidad que está corriendo sobre nuestro sistema operativo. O sea que esa capa de compatibilidad se encarga de agarrar cualquier instrucción que le dé un binario ELF64 o ELF32 de Linux y traducirla a lo que entiende el Windows NT kernel. ¿Sí? Ok. ¿Cuáles son las diferencias entonces entre WSL y WSL2? Pues, lo primero, ¿verdad? La integración entre Windows y Linux en ambas está, obviamente, porque es diferente implementación. Fast boot times, súper bien en las dos cosas. Eh, Small resource
footprint compared to traditional virtual machines. En este sentido, ustedes ya conocerán este concepto, ¿no? Que son light virtual machines, por ejemplo, si lo han utilizado. Una máquina virtual como tal es muy pesada en el sentido que trae una interfaz gráfica, entonces tenemos que cuando la booteamos, si se dan cuenta, se tarda quizás unos de 1 minuto a 5 minutos booteando, ¿vea? Levantando todos los recursos. En cambio, como eso solo es consolas, lo levanta súper rápido. Otra cosa súper importante, que corre con versiones actuales de VMware y VirtualBox. Esto no lo vamos a ver hoy quizá, pero como son máquinas virtuales esas que tenemos por debajo, podemos manejarlas con diferentes cosas. Si han utilizado Docker con Windows, sabrán que es una desgracia, porque lo que hace es que corre una máquina virtual por debajo. Y, por ejemplo, antes, si querías correr Docker, lo que te pedía hacer era que tenías que tener instalado VirtualBox, y básicamente te hacía una máquina virtual sin cabeza que levantaba Docker por debajo. Pues con esto podemos correrlo de un solo en WSL2 y nada más decirle a Docker que lo vaya a buscar ahí. Sí, que vaya a buscar toda la cuestión, ¿verdad? Otra cosa súper importante de esto que les mencionaba ahorita es que es una máquina virtual manejada. ¿Qué nos referimos con eso? O sea que nosotros podemos redireccionar su tráfico, podemos acceder a su sistema, eh, ¿cómo decirlo? A su sistema de archivos por medio del explorador de Windows. Eh, podemos cambiarle puertos, podemos hacer varias cosas súper interesantes. Es el kernel de Linux como tal, o sea, literal, el muy kernel de Linux. Tenemos full compatibilidad con llamadas de sistema y esta, si se dan cuenta, es el único que tiene una X de WSL2 y WSL1, y es que como es el kernel de Linux, si nosotros tratamos de hacer entonces operaciones desde WSL2 en el sistema operativo de Windows, se va a tardar mucho más que WSL1, porque obviamente WSL1 era un kernel modificado para poder traducir a Windows. En cambio, WSL2 es Linux traduciendo a Windows. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, hacer una cuestión como un git clone de un repositorio muy grande en su sistema Windows, se va a tardar un poco más. O sea, no crean que son una hora, ¿verdad? Sino que estamos hablando de que se va a tardar quizás unos 30 segundos más. Que ya es entendible que a alguna gente le moleste, ¿no? Ese hecho de que pierde un poco de performance. Pero son los gajes del oficio de tener que estar traduciendo el kernel original de Linux. Ok, quizás les voy a dejar esos comandos aquí por si es la primera vez que utilizan WSL2. Ya lo vamos a ir viendo ahorita en la demostración, pero uno de los comandos más importantes que pueden tener es en PowerShell, pueden hacer WSL-L-V para saber qué distribuciones tienen instaladas y en qué versión de WSL están corriendo esas distribuciones. Ok. En Linux, en cualquier distribución que estemos corriendo, podemos utilizar Docker system prune --all para borrar todo el caché, borrar todas esas imágenes que tenemos ahí colgando, borrar todas esas imágenes que no hemos usado desde hace un montón. Y esto se lo digo en serio, después de haber usado, por ejemplo, Docker, quizás por unos 2 años, o sea, te borra un montón de cosas, o sea, que están ahí, por ejemplo, gigas y gigas de cosas. Y lo último es que necesitamos un script para reclamar el espacio necesario. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que a que WS2 como tal tiene un problema ahorita. Bueno, tiene 2 problemas en específico que yo lo observo. El primero es que no tiene un cap de tu memoria RAM. Entonces tenés que escribir un archivo de configuración y tenés que especificarle cuánto es el máximo de RAM que puede utilizar. Porque, o sea, si vos estás corriendo virtual, o sea, si estás corriendo contenedores de Docker, te puede llegar a agarrar el 90% de tu RAM y tu computadora se va a poner súper lenta y varias cosas. Pero todo eso se puede arreglar. El segundo problema que tiene, que es como más serio y más agravante, es que cuando vos borras cosas en el sistema operativo de Linux que tengas instalado, no se reclama ese espacio de nuevo a Windows. No sé si me explico lo que les estoy diciendo. Ustedes sabrán, porque ya van sistemas operativos, que cuando ustedes borran un archivo en el sistema operativo, no es que literalmente borren el archivo, sino que normalmente lo que hace el sistema operativo nada más es levantar una bandera y decir, hey, ya se puede escribir en estos espacios de memoria. Pues entonces el problema es que cuando nosotros borramos ahorita algo en WSL2 en nuestra distribución de Linux preferida, por ejemplo, tengan instalado un Ubuntu 20.04 y borran algo en ese Ubuntu,
lo que va a pasar es que ese espacio en específico que se borró no va a regresar a Windows todavía, a menos que nosotros corramos un script para eso. El script que yo les he dejado aquí, le pueden dar clic. Es súper sencillo, pero este script en específico es si tienen Windows 10 Pro. Me van a preguntar qué tiene que ver que tengamos Windows 10 Pro. Pues este comando del sistema no existe si no tienen Windows 10 Pro. También hay uno para Windows 10 Home, así que ya se lo voy a pasar, o se lo vamos a ver después. Pero es súper necesario. Básicamente lo que hacemos es irnos a buscar dónde está nuestra máquina virtual, obviamente en C users, nuestro nombre de usuario, de app data, local, packages, y de ahí está una carpeta que tiene el nombre de nuestra distribución de Linux. Por ejemplo, la mía decía Canonical Group Limited.ubuntu 2004 on Windows y dice un nombre correlativo, ¿verdad? Y no vamos a la carpeta que dice local state adentro de eso. Esto solamente es para imprimir en PowerShell qué es lo que hay dentro de eso. Apagamos WSL y de ahí lo que hacemos nada más es optimizar la máquina virtual. O sea, optimizar el espacio que tiene. Entonces lo que hace es buscar espacios o sea, que estén disponibles y los saca de la máquina virtual. No sé si me explico. Quizás he perdido a alguien con todo lo que estamos hablando ahorita, pero voy a continuar. Entonces, ahorita vamos a pasar a la demostración. Después de este slide les he dejado 3 videos. Yo soy una persona muy visual, así que me gusta más ver videos que otra cosa. Pero son 3 videitos súper sencillos acerca de... Son 3 videitos súper sencillos acerca de cómo se llama... De todas estas cosas de WSL, ¿no? En específico, este primero que les digo es un poco donde saqué lo del Docker System prune --all. Y el segundo es una configuración de todo un sistema operativo con esto, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a la demostración. Voy a mostrar esto a mi pantalla un segundito. No sé si hasta ahorita tienen alguna duda, si todo va bien, si los he perdido con algo de lo que les estoy mencionando. No sé, cualquier cosa. Vaya, creo que ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Chido. Vaya. Básicamente, vamos a ver. Bueno, lo primero que voy a hacer ahorita es explicarles lo que les mencionaba, ¿verdad? Este que estoy presentando ahorita es la Windows Terminal. Quiero ver si puedo subirle la... Uy, sí, mira qué bello. Vaya. Esto que está acá es la Windows Terminal, si se dan cuenta, tiene una interfaz súper sencilla, tiene una pestaña, podemos agregar más pestañas y podemos abrir una pestaña específica. Yo tengo 3 cosas aquí puestas. Windows PowerShell es la primera pestaña que yo puedo abrir. Tengo símbolos del sistema, también conocido como Command Line en inglés, que son las 2 terminales que utiliza Windows. Esta es la Legacy y la otra es la PowerShell, la actual. Tengo Azure Cloud Shell, que lo utilizo para el trabajo, y lo último que tengo es el Ubuntu 18.04, que es la distribución de Linux que yo tengo instalada. Por cierto, las distribuciones de Linux las bajan de Microsoft Store. Súper pirata, yo sé, pero igual, así las bajas. Son las distribuciones que están disponibles, la 20.04, la 18.04, el SUSE, el OpenSUSE, el lib 15.2 y el Kali Linux. Sí. Chivo. Como se habrán dado cuenta, digamos, en la presentación, WSL como tal es una herramienta. O sea, no es como que te esté diciendo que WSL es el sistema de Linux, sino que si ustedes, por ejemplo, vienen bueno, voy a correrlo aquí, y corren algún comando con WSL, se los va a correr como tal. No sé si alcanzan a ver. Alcanzan a ver la consola, sí, vean. O hago la letra más grande. O sea, me comentan. Se va. Soca, va. Por ejemplo, ahorita acabo de correr uno de los comandos que les mencioné. WSL-L-V. Ojo, aquí me está diciendo que estoy corriendo una máquina virtual que se llama Ubuntu 18.04, que es la distribución que tengo yo aquí abierta a la izquierda.
Me está diciendo que está corriendo y me está diciendo que la versión es la versión 2. Sí, o sea que el WSL2 es la capa de compatibilidad que yo estoy corriendo. Si yo hago, por ejemplo, WSL-H, me da ciertas opciones, de las cuales, a mi gusto, las más importantes son las siguientes. Esta que yo he utilizado, que es -L, que básicamente enseña todas las distribuciones que tenés. Y aparte, la más importante quizás es set default. El set default lo ocupas para poner cuál es la distribución principal que vas a estar utilizando, y el set version lo utilizamos para ponerle una versión de WSL a una distribución en específico. ¿Sí? Súper sencillito. Como les menciono, todo lo que estamos viendo ahorita es la parte de afuera de WSL. Si ya nos pasamos entonces al sistema operativo que yo tengo instalado y hago, por ejemplo, un NeoFetch, podemos ver las características de ese sistema. Espérate, está un poco grande. Aguanta. Vaya. Por ejemplo, se dan cuenta que lo mío ahorita es un 1804, ¿verdad? Y nos dice que está en Windows 10 y nos indica las demás características de mi sistema operativo. Este es un rango de colores que nos explica si nuestra consola puede o no puede verlos. Por ejemplo, como esta consola sí los puede ver, aquí se ven todos los colores, ¿verdad? No sé, vamos a comenzar entonces. Vaya. Varias cosas de las que les mencioné. Por ejemplo, el editor de texto que yo les recomiendo es Visual Studio Code. Se integra súper bien con WSL porque tenemos la opción de abrir una vista remota para esto. Pero ahorita lo vamos a ver. Quiero ver qué otra cosa les dije. Customizar su terminal, como les mencionaba. Por ejemplo, Michelle. Aquí sale Michelle es ZSH y estoy utilizando Oh My ZSH. El tema que yo estoy utilizando se llama Bobby Russell, algo así se llama. Es el tema por default, la verdad, y me gusta bastante, es súper minimalista. Solo nos dice en la carpeta en la que estamos y ya, eso es todo. Igual si estamos en una carpeta a ver, estamos en una carpeta con Git, nos muestra ciertas cosas más. Vamos a ver, por ejemplo, si yo me meto a ver, no, esto no tiene Git. Si yo me meto, por ejemplo, a una carpeta con, por ejemplo, esta de Tremor que tiene Git, me muestra qué es Git, en qué branch estoy y si hay cambios por comitear. Esto es lo que yo les mencionaba de los iconos de la terminal. Por ejemplo, este icono no es por default de la fuente, sino que lo he instalado con una fuente aparte. Cosas que pueden ir viendo, ¿no? Por ejemplo, si hago un git status, me va diciendo ciertas cosas, vea, como que hace falta abrir, como que hace falta, ¿cómo se llama? Agregar ciertos archivos, vea. Pero bueno. Voy a regresar a lo que les mencionaba del File Explorer en terminal. Por ejemplo, yo utilizo N. Es un File Explorer súper bueno, que es súper rápido, pero utiliza o sea, para moverte dentro de esto utilizas HJKL, que son lo que utilizas en Vim para moverte también. Entonces, si no estás acostumbrado a utilizarlo así, es como bien difícil. Creo que puedes usar las flechitas. A veces sí puedes usar las flechitas, vaya. Súper bien. Pero eso. Quiero ver qué otra cosa. ¿Qué otra cosa? Creo que tengo... Voy a instalarlo.
Vaya, como se darán cuenta, por ejemplo, yo estoy corriendo comandos de Linux como cualquier cosa, ¿no? Y vaya, aquí es donde vamos a ver, ir viendo un poquito como ciertas cosas que podemos ir haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita acabo de instalar estas ondas y debería, si no me equivoco, de poder hacer Xclock, pero no estoy seguro. Sí, pues sí. Vaya, por ejemplo, esto es lo que les mencionaba yo ahorita. Yo acabo de abrir esta aplicación que se llama Xclock y me la acabo de abrir en una ventanita, ¿verdad? Me muestra el icono y todo lo demás. Pero ustedes me dirán, mira, es una consola, ¿verdad? ¿Cómo abriste esta cosa? Es porque tengo corriendo el ex server que yo les mencioné. Por ejemplo, esto que tengo yo aquí corriendo. Si yo, por ejemplo, ahorita cierro este cliente, me va a decir que ya hay 0 clientes conectados a esta cuestión, ¿verdad? Como les menciono, esta es una configuración súper sencillita que pueden hacer. Por ejemplo, yo la tengo en ZCRH, si no me equivoco, sí. Solo necesitan agregar una línea de código a su, ¿qué? A su configuración de shell. Como yo utilizo ZCH, mi configuración de shell se llama .zchrc. Si ustedes utilizan bash, es .bashrc. Si utilizan bash, no es el mismo, no es la misma línea, es otra línea que tienen que utilizar. Y si utilizan fish, también es otra. Pero bueno, básicamente lo que hace es exportar a una variable de entorno que se llama display una IP en específico que obtiene por medio de un AWK. Pero ¿cuál IP en específico? Me van a preguntar ustedes. Pues esta de aquí que se llama Stargate Mars 2.0.0. Sí, la pueden quemar también. También funciona. No sé si he perdido. No sé si tienen dudas con lo que estoy mencionando hasta ahorita. Pero bueno, eso es lo que les mencionaba. Necesitan tener algún ex server para poder correr aplicaciones. Voy a dejarlo así. Vaya. Quiero ver. Quiero ver, ya vimos el file system, ya vimos manejador de archivos, ya vimos la ventana. Ah, sí, las últimas cosas que vamos a ir viendo. Por ejemplo, si ustedes me dicen, mira, pero esa onda de triple N a mí me parece bien pirata, o sea, no me gusta cómo se ve, ¿verdad? Está como muy arcaico, no me gusta. Bueno, pues WS les ofrece la ventaja que pueden hacer un explorer.exe y decirle explorer.exe. Y lo que hace es abrirle con el File Manager de Windows la carpeta que ustedes le han indicado. Ojo, aquí quiero que noten algo súper importante. Estamos accesando al sistema operativo de Linux desde Windows. Se puede hacer también al revés. Yo puedo accesar del sistema operativo de Windows desde Linux, ¿sí? Si nos vamos a ver, la dirección de esto es doble pleca invertida, WSL, signo de dólar, pleca, la distribución, y adentro de esa distribución ya tenemos pleca, que es el directorio principal de mi distribución, ¿sí? Y adentro de eso estamos en la carpeta de Home y estamos en la carpeta de Nelson Castro. Y ya tenemos todos los archivos que yo tengo disponibles aquí, ¿vea? Si hago un LSWL, ¿vea? Obviamente aquí están ocultos los archivos que tienen punto, pero puedo hacer un ls-la. Ya me muestra todos los archivos, absolutamente todos. Vaya. Quiero ver. Vamos a ver. Sí, creo que eso es otra cosa importante. Por ejemplo, nosotros podemos venir y podemos accesar al revés. Podemos irnos hacia atrás y podemos entrar al sistema de Windows desde Linux. Entonces podemos hacer un cd.pleca-mnt, significa pleca mount. Lo que hace WSL para conectar los dos sistemas operativos es que en nuestro sistema operativo de Ubuntu tenemos un disco montado, que es nuestro disco C y nuestro disco D. Por ejemplo, en el caso que tuvieran dos discos duros o dos SSDs, entonces puedo venir yo e irme al disco C y puedo irme a usuarios, a mi nombre de usuario, y puedo irme a desktop. Y ahora si yo hago un SL y un LA, tengo dos cosas, un desktop ini, que es como Windows identifica el escritorio, y es un reclaimspace.psi, que es este PowerShell script que tengo yo aquí en el escritorio, ¿sí?
De nuevo, estamos haciendo algo desde Ubuntu en Windows y estamos accediendo desde Windows a Ubuntu. No sé si los he perdido, pero por ejemplo, si ustedes no tienen instalado Git, pueden hacer, por ejemplo, esto para, no sé, digamos que tienen ahorita una tarea, yo que sé, tienen que bajar un... Ay, Dios mío. Vamos a agarrar este repositorio de Pedro, vamos a darle copiar y lo vamos a clonar ahorita. Vamos a hacer un git clone y ya está. Ahora tenemos abierto aquí esto, ¿verdad? Tenemos este repositorio aquí clonado y, por ejemplo, nosotros podemos venir y abrir algo como Git Kraken de la vez pasada. Y ya sé que Git Kraken te lo permite clonar también, pero por propósitos demostrativos lo estamos haciendo así, ¿verdad? Chivo. Podemos venir y abrir un repositorio, irnos al desktop, abrir este repositorio y ver todo lo que ha hecho el Pedro Gas en este repositorio en específico, ¿verdad? Sí, como se darán cuenta, o sea, podemos modificar archivos desde Linux que sean de Windows y podemos modificar archivos de Linux. Sí, de Linux desde Windows y de Windows desde Linux. Así es. Vaya, no es recomendable crear archivos desde aquí. Por ejemplo, yo podría hacer un touch hola.txt y me crea este hola.txt y funciona. No es recomendable hacer esto porque tenemos el problema de que podría crear ciertos problemas, porque recuérdense que estamos traduciendo de Linux como tal a Windows, entonces podríamos crear algún error en algún tipo de archivo en específico, pero sí podemos clonar, por ejemplo, sin ningún problema las cosas, sí. Así que yo solo les recomendaría que si van a tocar archivos de Windows desde Linux sea solamente para trabajar con Git. Si es que no tienen Git instalado ya, ¿verdad? Si tienen Git instalado, pues no toquen nada de Windows con Linux, ¿sí? No sé si tienen alguna duda hasta aquí de todo lo que he mencionado hasta ahorita. Yo sé que ha sido un montón, pero es más o menos entrando ya en materia. Como les digo, me imagino que la mayoría ya han instalado esto, lo han probado, porque pues sí, ¿verdad? O sea, nos han hecho instalar máquinas virtuales y esto es como mucho más conveniente, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho utilizar Windows porque me pongo a jugar de repente, ¿no? Entonces por eso nunca me he pasado directamente a Linux. Yo sé que en Linux puedes ahora, con la capa de compatibilidad de Wine, puedes jugar ciertos juegos, pero es como más complicado, ¿no? Entonces ahora con esta herramienta, por ejemplo, tenemos acceso a muchas herramientas de desarrollador que son nativas para Linux y las podemos correr nativamente ahora en Windows, ¿no? Eh, en el próximo webinar van a estar con David, pero después de ese webinar les voy a enseñar un poco cómo funciona Docker con WSL. Saben que lo voy a correr para enseñarles un poco. Solo que ahora. Pero bueno. Básicamente le pueden enseñar un poco acerca de Docker, le pueden enseñar un par de configuraciones, se pueden adelantar, por ejemplo, en este penúltimo video que les dejé, hablo un poco de la configuración ya como tal. Yo les voy a enseñar una configuración que tengo yo, por ejemplo, cuando quiero correr cosas con Python, cuando quiero correr cosas con Node, o sea, no las instalo directamente en mi Windows porque Windows no tiene un manejador de dependencias como tal, sino que tenés que hacerlo todo a pata vos. Entonces prefiero instalarlo en WSL y desde ahí correrlo. Y como tenemos esta facilidad, no les enseñé eso, es cierto. Vamos a hacer un CD de nuevo a nuestro escritorio. Me voy a meter a Tremor como tal y voy a hacer un ls. Voy a editar, por ejemplo, este script que tengo que se llama dockerize.sh. Si yo vengo y le doy code y le digo saben que voy a abrir toda la carpeta. Le doy code y le doy punto. Lo que hace es abrir un servidor que me lo va a mandar a Visual Studio Code. Como acabo de actualizar Visual Studio Code, está instalando el servidor de nuevo, pero bueno. Básicamente aquí abajo nos dice que estoy corriendo WSL Ubuntu 18.04 y me muestra todos los archivos porque yo le dije que quería abrir toda la carpeta. Cuando le dije code punto, eso le dije que quería abrir toda la carpeta y aquí tengo ya, por ejemplo, acceso para editar el script en específico, puedo abrir la licencia, puedo abrir el app.py y todo lo demás de ahí.
y todas mis extensiones funcionan como tal con esto. Lo que sí es que las extensiones en Visual Studio funcionan diferente con WSL. Solo hay ciertas extensiones que funcionan con WSL. Pero bueno, igual las que tenemos instaladas en nuestro sistema podemos pedirles que nos las instale en WSL. Eh, por ejemplo, si utilizan LaTeX, también lo pueden utilizar del lado de WSL sin ningún problema y todo manejarlo desde allá. No sé qué tal vamos, cómo lo ven, qué tal han sentido, lo han sentido complicado, tienen alguna duda hasta ahorita de todo lo que les he mencionado. Dudas, comentarios. Se le mira fresco al pana. Sí, a huevo. Todo bien. Chivísimo. Bueno, capaz dejo de grabar ahorita.